Número 3. Caso Piedra Fría. El detective Consuel Tony Batters estaba sobre el cadáver de una mujer joven. Imagina, se dijo a sí mismo, ser violada y asesinada en tu propia casa. Era 1983, pensó, no 1883. La víctima sobre la que se encontraba era Jackie Poole, de 25 años. Había sido asaltada, golpeada y estrangulada con un cable eléctrico. ¿Y por qué? Por unas pocas joyas valoradas en cientos de libras. Ahí mismo, Tony Batters juró encontrar al asesino de la señora Poole por cualquier medio necesario y sin importar cuánto tiempo le llevara. La noticia comenzó a difundirse por el pueblo de Jackie, Ruislip, en el Gran Londres, y captó la atención de una mujer llamada Christine Holohan. Christine no conocía a Jackie, ni siquiera de oídas, pero iban a las mismas tiendas. En una de estas tiendas, Christine escuchó por primera vez la impactante noticia. Esa noche, mientras Christine dormía, se inquietó al escuchar una voz en su cuarto. Al despertar, Christine dice que miró y vio una línea blanca, como el contorno de una persona. Con el impulso de cubrirse la cabeza con las mantas hasta que esta imagen desapareciera, Christine preguntó a la supuesta persona qué quería. «He sido asesinado. ¿Me ayudarás?», preguntó la voz etérea. Después de que Christine asintió con incertidumbre, la imagen se identificó como Jackie Poole. El fantasma de la señora Poole intentó decir todo lo que quería decir de una vez, como si temiera que el tiempo se agotara antes de que pudiera contar su historia. Pero Christine escuchó mientras Jackie explicaba las horribles circunstancias de su propio asesinato. Luego, como el fantasma en Un cuento de Navidad, Christine dice que Jackie la llevó en un viaje espiritual a su propio apartamento a unas pocas cuadras de distancia. Y fue allí donde Christine revivió el asesinato mismo, con todos los detalles cruentos. Jackie no tardó en decirle a Christine el nombre del asesino. La mañana siguiente, Christine fue a la policía y fue presentada a detective constable Batters. Batters estaba agotado. Había pasado las últimas semanas buscando posibles testigos o posibles personas de interés. Él y su equipo habían entrevistado a al menos 35 hombres sobre el asesinato de Jackie. Cuando Christine finalmente se encontró con Batters, él estaba exhausto y bastante escéptico. «¿El fantasma de Jackie Poole te dijo quién la asesinó?», preguntó. Christine aseguró que esto era verdad. Pero Batters recordó su promesa por todos los medios necesarios mientras se sentaba frente a Christine para una entrevista como... Mientras Christine hablaba, Batters la escuchaba y miraba sus notas. Su intriga aumentó a medida que ella hablaba. Los detalles del crimen eran perturbadoramente similares a lo que él había presenciado. Detalles inéditos revelados. La disposición del apartamento, la ubicación del cuerpo, lo que Jackie llevaba puesto cuando la encontraron, la manera en que murió, incluso el arma del asesinato, el cable de la lámpara del baño, fue identificado. Estaba convencido de que o Christine era psíquica o tenía algún conocimiento interno. Batters le preguntó su nombre. Christine tomó el lápiz de Batters y escribió no un nombre, sino una palabra, Pokey. Era la palabra que Jackie le había dicho, pero desconocía su significado. Pero Batters sí lo sabía. Pokey era el nombre callejero de un pequeño ladrón llamado Anthony Tony Brewerk. Era conocido por la policía e incluso había sido entrevistado para obtener información de contexto en el asesinato de Poole. Después de todo, había sido un cliente asiduo en un bar donde trabajaba Jackie. Pero los detectives lo liberaron, persuadidos de que Pokey no era un asesino. Aún así, los bateadores registraron el apartamento de Pokey y pronto notaron un suéter rasgado fuera del contenedor de basura. Lo sacó y lo llevó a la estación consigo, llámalo un presentimiento.
pero una rápida revisión del suéter no reveló nada incriminatorio. Butters tuvo que dejar ir a Pokey, lanzando el suéter rojo en el contenedor de pruebas. Había estado allí por largo tiempo. La única pista real que tenía la policía para seguir era la palabra de un medium y la única evidencia que tenían no mostraba signos físicos ni conexiones con Jackie Poole, ella misma. Durante 18 años, el caso permaneció como uno de los más fríos en Gran Bretaña hasta que la ciencia alcanzó al psíquico. En 1999, mientras revisaba casos sin resolver, el detective jefe inspector Norman McKinley anunció que había una coincidencia de ácido desoxirribonucleico del suéter rojo con Pokey Rourke. Se había establecido. Mientras los bateadores de DC observaban, Tony Pokey Rourke, ahora cerca de los 40, fue juzgado, encontrado culpable y condenado a cadena perpetua en el famoso Old Bailey. Y aunque hubo varias personas a las que acreditar por la aprehensión y eventual encarcelamiento de Pokey, incluyendo a los bateadores, al detective McKinley que reinvestigó, a Christine Halloran e incluso a los científicos que coincidieron con el ácido desoxirribonucleico, quizás sería mejor agradecer a la propia víctima por buscar justicia desde más allá de la tumba. Número 2. El fantasma del Sr. Graham. Ella era casi una adolescente cuando su familia la envió a vivir con Christopher Walker. Era 1631 en Inglaterra, y aunque Anne estaba reacia a irse, su padre le explicó que era su deber familiar cuidar de su tío político. Christopher, afligido por la reciente pérdida de su esposa, había descuidado tanto su bienestar como su hogar. Caer en la desesperación y el deterioro. Sin embargo, a su llegada, Anne animó inmediatamente el lugar, abriendo las cortinas y encendiendo la luz. La presencia de Anne en la casa también levantó el ánimo de Christopher. Y posiblemente también otras partes de él. Los rumores iniciaron cerca de Chester Moors. Eran rumores escandalosos que podrían traer una vergüenza interminable a un buen nombre en aquellos tiempos. Al acercarse la Navidad, Christopher decidió que sería mejor que Anne se marchara. Y él hizo arreglos para que ella se fuera y cuidar la casa de una anciana a pocos kilómetros de distancia. Christopher contrató a Mark, un minero de carbón local, para llevar a Anne a la casa de la señora. Y eso fue el fin de eso. Los susurros y escándalos se apaciguaron. Unos días después, un hombre llamado James Cran estaba trabajando hasta tarde en su molino de maíz. Muy tarde, las vacaciones habían causado una mayor demanda de harina de maíz. Los pedidos se acumulaban y los enojos eran comunes en los molinos en ese tiempo, así que cuando James escuchó un correteo a medianoche en el piso de abajo, no le dio mucha importancia. Fue entonces cuando el correteo se convirtió en golpes y luego en raspaduras, que James tomó una barra de hierro y bajó las escaleras para ver qué estaba pasando. Preparándose para una pelea con un intruso, James se relajó cuando en cambio vio a una joven mujer alejándose de él. Llamó a la mujer y ella se volvió hacia él. James trató de no gritar. La cara de la mujer y su largo cabello estaban cubiertos de sangre. Sin duda de las 5 heridas sangrantes en su frente. Cuando James estaba por huir, la mujer habló, sus ojos nublados mostrando su tristeza. Se llamaba Anne Walker, gimió. Fue asesinada con un pico afilado en la cabeza. James preguntó por qué alguien le haría eso a ella. Porque, explicó Anne, se había encontrado embarazada del hijo de Christopher. Por eso la envió lejos para que la manejaran. Anne continuó contándole a James que el hombre que había cometido el hecho la había enterrado en un pozo de carbón, junto con su pico y zapatos, que estaban goteando con su sangre. La adolescente suplicó al molinero que informara su muerte a las autoridades para que sus asesinos pudieran ser atrapados, y así ella pudiera descansar en paz. La operación desapareció entonces, y James atribuyó su experiencia a estar sobrecargado de trabajo y demasiado cansado. Se opuso a contarle a alguien lo que experimentó.
pensarían que está loco. Y más allá de eso, Christopher Walker era un miembro respetable de la comunidad y muy poderoso. James se estremeció al pensar en lo que Walker le haría o le obligaría a hacer. 2 días después, Ian Walker regresó, llegando al jardín de James en casa para rogarle nuevamente que denuncie su asesinato. Cuando James ignoró nuevamente su súplica, ella regresó por tercera vez, finalmente convenciéndolo de que tenía que contarle a alguien lo que estaba pasando, aunque solo fuera por la idea de que estas visiones podrían detenerse si lo hacía. El 21 de diciembre de 1631, James Graham llegó a la oficina del juez de paz y entregó una declaración jurada sobre lo que había visto. Por supuesto, el juez era escéptico, pero también era diligente. Los rescatistas descubrieron que Christopher había enviado lejos a Anne, pero ella nunca llegó a su destino. Pero no pudieron encontrarla en o alrededor del pueblo. Graham rogó a las autoridades buscar en el pozo de carbón a las afueras de Chester Moors. Y ahí es donde encontraron el cuerpo sin vida de Anne Walker enterrado bajo un montón de carbón, con 5 heridas abiertas en la cabeza. Cerca hallaron calcetines y zapatos ensangrentados y un pico con sangre. Pertenecían a Mark Sharp, el minero de carbón que era amigo de Christopher Walker. En el camino, Savannah Walker le contó a James sobre un pico afilado. No se refería al estado del pico, sino al hombre al que pertenecía. Un examen más detallado reveló que Anne estaba, de hecho, embarazada. Y todas las miradas se dirigieron a su tío político. Pero solo se presentaron cargos contra Mark Sharp, y pronto se encontró a sí mismo en juicio por asesinato. Christopher Walker observó desde la galería para ver si Sharp lo delataría, pero no se preocupó porque Mark Sharp nunca señaló con el dedo a Christopher Walker. Entonces, su sobrina lo hizo. Mientras intentaba definir el motivo del asesinato de Anne, un abogado le preguntó a Sharp por qué lo había hecho. Los murmullos comenzaron en la sala del tribunal, cuando una imagen espectral de Anne Walker apareció junto al jurado. Levantando un brazo largo, señaló directamente a su tío en la galería. Fue él, entonó. Mi tío le dijo que lo hiciera. Luego, el espíritu de Anne Walker desapareció. Aunque la defensa se opuso a cualquier brujería que hubiera ocurrido, el juez Davenport pronunció principalmente un veredicto de culpable para Mark Sharp y Christopher Walker. Según el libro de 1735 del autor Hayward, Vidas de los criminales más notables, el juicio concluyó repentinamente y los 2 hombres fueron ahorcados poco después. Y el fantasma de Anne Walker nunca fue visto de nuevo. 1. Rosa en una tumba. Rose McCloskey también era una adolescente y los adolescentes se comportarán como tales, incluso en 1933. Por lo tanto, no fue sorprendente que Rose y su novio, Dennis Boyle, estuvieran buscando un lugar apartado para tener un poco de tiempo a solas. La pareja se instaló en un banco acogedor detrás de una cantera en Fairmount Park, en el corazón de Filadelfia. Horas después, vieron a Dennis Boyle tambaleándose por West Philly en un estupor aturdido. La sangre fluía de una herida en su cabeza. Estaba incoherente. A la misma hora, un guardaparques halló a Rose McCloskey bajo un árbol en el parque. Su cabeza estaba hundida y su garganta había sido apuñalada repetidamente. Con fracturas craneales y una conmoción cerebral masiva, Denise entraba y salía de la conciencia en la cama del hospital. No pudo decirle a la policía exactamente qué había sucedido esa suave noche de enero. Todo lo que recordaba era que el ataque parecía haber surgido de la nada. Algunos de los lectores de los periódicos de Filadelfia vieron su falta de memoria como sospechosa. Otros señalaron con figuras acusatorias el hecho de que él tenía 29 y Rose solo 19.
Los detectives descubrieron que los padres de Rose estaban encantados con la relación y la instaron a romper con Boyle. Pero la policía descartó a Boyle como sospechoso. Sufrió 3 fracturas graves en la cabeza con un objeto contundente. ¿Habría hecho eso él mismo? Si se hubiera golpeado la cabeza una vez, ¿habría podido repetirlo 2 veces más? Probablemente no, así que la policía en su lugar dirigió su atención a la escena del crimen. Se hallaron huellas de pies en la cima del montón de grava donde se encontró a Rose. Especularon que las huellas pertenecían al verdadero perpetrador, quien espió a la pareja desde detrás del montón y lo escaló para atacarlos, razón por la cual, recordó Denise, el agresor parecía salir de la nada. Pero luego pasaron 6 meses y los detectives no tenían más pistas sobre el asesinato. A pesar de reunir a los sospechosos habituales y a pesar de un clamor vocal de los filadelfianos, la pista se había enfriado y todos los involucrados temían que el crimen quedara sin resolver. Hasta que un día de junio, los detectives de la policía recibieron una pista de alguien que no quería ser identificado por miedo a represalias del crimen en la ciudad. La pista era solo esta: busca a un gigante. Bueno, no un gigante real, sino un hombre muy alto, que había sido visto merodeando en las afueras del Parque Fairmont el día del asesinato. Una breve investigación condujo a la policía a Richard Bach, un joven de 23 años cerca de Dewell. Con 1,98 m, Bach no era un gigante, pero era más alto que la mayoría. Sus colegas criminales lo llamaban Big Slim. Los detectives interrogaron a un hombre. Pronto siguió una confesión. Lo había hecho porque se había enfurecido al ver a parejas en pleno apogeo de la pasión. Eso es lo que los policías afirmaron que él dijo. En el estrado durante su juicio, Bach refutó la confesión, insistiendo en que la policía lo había inventado todo. El abogado defensor sembró dudas sobre la razón por la cual la policía incluso detuvo a Richard Bach en primer lugar. El abogado afirmó que era un trabajo montado y que la policía estaba ansiosa por ponerle un lazo al caso para apaciguar el clamor público. En este punto del juicio, los fiscales no tuvieron más opción que revelar la identidad del hombre que proporcionó esa pista anónima. Era Tom Berry, un vigilante nocturno de ferrocarril de 66 años, quien dijo que vio a Richard Bach fumando en el parque más temprano ese día. Pero, ¿por qué Barry sospechaba que Buck podría ser quien atacó a Denise y mató a Rose? Barry declaró en el tribunal: ella misma me lo dijo, la chica muerta se paró junto a mi cama. El juez golpeó su martillo para calmar la creciente risa en la corte. Pero Barry no se reía mientras continuaba su declaración. El espíritu de Rose McCloskey se le apareció vestido de luz. Aterrado, le preguntó al fantasma qué quería. En ese instante, Rose alzó los brazos hacia él en silencio y los levantó por encima de su cabeza como si midiera algo alto. La aparición fantasmal de Rose y el hecho de que habían visto a un hombre anormalmente alto en esa área del parque el día que fue asesinada ayudaron a convencer a Barry de que había una conexión y, a su vez, el abogado de Big Slim Buck intentó en vano que se descartara la declaración de Barry. Al fallar eso, afirmó que esa noche Buck jugaba cartas con su madre. Al no funcionar, intentó alegar locura para su cliente, pero el juez y el jurado ignoraron esos argumentos. Richard Buck fue sentenciado a muerte por asesinar a Rose McCloskey. Menos de un año después, el 9 de abril de 1934, fue ejecutado en la silla eléctrica por su crimen. Y el fantasma de Rose Wachowski, presumiblemente, pasó al más allá en la dirección opuesta. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayas encontrado interesante. Si lo encontraste interesante, asegúrate de suscribirte. Publicaremos un nuevo video semanal sobre lo paranormal. Si eres nuevo aquí, visita también nuestro canal Criminally Listed.
Contamos con más de 325 videos sobre crímenes extraños pero reales. Puedes encontrarlo en youtube.com/criminallylisted. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver que finalmente se resolvieron llamado Criminally Listed Presence into the Killing. Encuéntralo en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde sea que haya excelentes podcasts. Eso es todo por hoy, gracias por ver.